conversar a través de la pantalla de un celular, pero bueno, veo yo que es el método que más se acerca y había conversado con la idea de hacer Zoom, pero me comentan que hay muchos alumnos que o no tienen buen acceso a internet o no tienen las computadoras disponibles y les genera una complicación a la familia, así que he preferido mandar la clase directamente por video. Hasta ahora lo que veníamos viendo nosotros eran las relaciones que había entre el derecho natural y el derecho positivo, y ustedes muy bien habían explicado cuáles esas relaciones en realidad pueden reducirse a los fines didácticos, por supuesto, en tres tipos de relación: la coincidencia, la indiferencia o la contradicción. La coincidencia es cuando el derecho natural y el derecho positivo preceptúan exactamente lo mismo. Por ejemplo, el derecho natural prevé el derecho a la libertad de las personas, digamos, ese derecho innato que tenemos o derecho humano que tenemos a la libertad. Entonces, cuando el derecho positivo lo que hace es receptar ese derecho a la libertad y ampliarlo, expandirlo, regularlo, dando nuevas libertades, por supuesto que lo que hace es coincidir el derecho positivo que es hecho por los hombres y el derecho natural. Por ejemplo, a esa libertad que tenemos puede ser libertad ambulatoria, de ir y venir a determinados lugares, o puede manifestarse en otros tipos de libertad, la libertad de pensamiento, por el cual cada uno de nosotros puede tener sus propias ideas, la libertad de opinión, que es la posibilidad que tenemos de expresar lo que pensamos, la libertad de expresión, son todas manifestaciones extensivas del principio propio del derecho natural de la libertad. Cuando hay contradicción, cuando el derecho natural preceptúa o determina algo y el derecho positivo, por supuesto, legisla en contrario de aquel principio. Vamos a seguir con el ejemplo de la libertad. El derecho natural, creo que no hay ninguna discusión, como derecho humano prevé la libertad del hombre. Pero en cambio el derecho positivo muchas veces ha previsto algunos sistemas legislativos con las garantías que conculcaban esa libertad. El más grosero de todos y el más notorio es la esclavitud. Piensen ustedes que para que haya esclavitud las personas no eran tales, sino que eran cosas. Y como tales podían transferirse de una persona a otra. Eso es lo que pasaba con los esclavos. Los esclavos no eran personas, eran cosas y podían transferirse con una escritura. Yo siempre en las clases, no he tenido tiempo con ustedes este año, les llevaba un folleto que era un recorte de un diario de Uruguay, porque Uruguay abolió recién la esclavitud en 1880, en la cual se compraba y le vendían esclavos, y era realmente grotesco, muy ofensivo ver las publicaciones de cómo se ofrecían a las personas. Pero me parece a mí que al ser tan fuerte esa imagen, le graficaba a ustedes la idea de la contradicción. Y después queda la indiferencia, o sea, cuando el derecho positivo y el derecho natural no tienen ninguna relación. La indiferencia es la falta de relación. Pero también es una forma de relacionarse, no tener relación. Que es, diría yo, que el gran o la enormidad de las leyes no tiene ninguna incidencia en el derecho natural. Por ejemplo, la forma en que se van a poner ustedes el uniforme, si va a ser con los colores bordeaux y blanco, va a ser celeste con azul, o pantalón negro en vez de pantalón gris, una forma de legislar sobre la vestimenta que en definitiva no hay ninguna afectación de un derecho natural y un derecho humano. Entonces, por lo tanto, hay indiferencia, que es la gran cantidad de casos. Por ejemplo, si en una avenida vamos a circular de norte a sur o de sur a norte, o como digo, cambiar el sentido de circulación de una calle o convertir una calle en peatonal, ¿en dónde está afectado el derecho natural? Ahí no hay ningún principio que pueda generar algún tipo de conflictividad ni con la libertad del hombre ni con su dignidad. La mayoría, la enorme mayoría de la legislación tiene que ver estrictamente con la indiferencia. Por supuesto, me gustaría dar mucho más sobre el derecho natural y el derecho positivo. Creo que no hemos alcanzado bien sobre temas muy conflictivos que se generan como el aborto, como la idea de la eutanasia, en donde seguramente cada uno tiene sus opiniones. Yo también tengo la mía, por supuesto, que no significa, lo vuelvo a repetir, que un profesor de su opinión no significa que ustedes tengan que suscribirla ni acompañarla, sino que permítanme que la opinión sea simplemente una manifestación más y una opinión más que contribuya al debate, porque lo que no podemos hacer es no hablar de esos temas. Lamentablemente las circunstancias nos obligan a, no digo soslayarlo porque lo hemos visto en clase, hemos hecho un trabajo sobre eso, pero sí no ahondar en demasía porque no puedo.
me es muy limitado poder llevar adelante algún tipo de discusión o diálogo con ustedes. Por lo que yo lo que voy a hacer es, y lo he hecho en otras materias, modificar el programa para que podamos avanzar a otros temas que tal vez, si hubieran sido clases presenciales, se hubieran desarrollado de otra manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que hubiéramos visto si hubiéramos tenido las clases en el colegio sería ver qué es la diferencia entre derecho público y derecho privado, y después avanzaríamos sobre toda la noción de los derechos privados, sea el derecho civil, el derecho comercial, eh, qué significa cada uno, qué es un contrato, cómo surge un contrato, para qué sirve, qué tipos de contratos hay, tanto sean civiles como comerciales. Y después recién en la segunda mitad del año vamos a avanzar en derecho público. En este caso, yo les voy a dejar después para que ustedes me remitan un trabajo, seguramente ya les voy a poner la fecha, pero me gustaría que sea para la semana que viene porque es un trabajo corto. ¿Qué diferencias hay entre derecho público y derecho privado? Pero entiendan ustedes que todo lo que haya derecho público tiene que ver entrañablemente con el Estado. El Estado como sujeto activo del derecho público. ¿Qué significa eso? Que todas las relaciones jurídicas en las cuales el Estado sea interviniente, estamos en presencia del derecho público. Ya sea el Estado actuando como sujeto propio de derecho público o muchas veces como un sujeto de derecho privado. Que en esos casos las legislaciones muchas veces lo tratan como norma privada, pero es algo que ustedes deberán investigar y que seguramente si hay algún tipo de dudas, haremos otro video para explicarlo bien. ¿Qué es lo que quiero que veamos ahora? Que veamos primero qué es, en cierto modo, la Constitución, porque toda la legislación nuestra surge a partir de una norma básica y elemental que es la Constitución. Una Constitución, por supuesto, entonces puede ser analizada desde el punto de vista jurídico y diríamos que la Constitución es el piso normativo, el techo normativo, como dirían algunos. A mí no me gusta hablar de techo porque significa que es un máximo. Me gusta más hablar de que es el piso sobre el cual se elevan todas las otras legislaciones provinciales. Y a su vez también tiene la otra virtualidad, que no puede haber ninguna otra ley, ni nacional, ni provincial, ni municipal, ni de ninguna otra institución que vaya en contra de los preceptos entablados en la Constitución Nacional. ¿Qué significa eso? Que es el principio de supremacía de la Constitución. Por encima de todo, por encima de todas las leyes está la Constitución argentina. Todas las leyes, escuchen lo que les digo, todas, tienen que dictarse en consonancia, o sea, en concordancia con la Constitución Nacional, que prevé un piso de derechos. Lo que pueden hacer las constituciones que dictan las provincias o las leyes que se dictan en las provincias es ampliar esos derechos que ya están en la Constitución, pero de ningún modo pueden ni restringirlos ni eliminarlos. Eso es del punto de vista jurídico, pero una Constitución es mucho más que eso. En realidad una Constitución es, desde el punto de vista político, un proyecto de país. Es lo que los argentinos queremos para nuestro país. Y ese proyecto de país, que si bien es cierto, se desarrolla en todo el articulado de la Constitución, tiene su manifestación más expresa en el preámbulo, que me gustaría que lo lean el preámbulo. Es un preámbulo muy bonito nuestro, de nuestra Constitución, prácticamente un poema cívico, donde explica no solamente los antecedentes por los cuales se llega a la Constitución, cuando en un momento dice, habla de los pactos preexistentes, entonces se refiere a toda la historia anterior, sino también explica para qué se hace la Constitución, para asegurar la paz interior, para administrar la justicia, para dar que esos beneficios de la libertad, dice, para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino, para terminar de constituir la Unión Nacional, que son los principios básicos sobre los cuales se asienta la Constitución. Por eso la Constitución es una manifestación de lo que somos los argentinos, de lo que creemos los argentinos, pero también y sobre todo de lo que queremos ser, del país que queremos construir hacia el futuro. Con ese simple preámbulo, me gustaría, sí, ahora que expliquemos soberamente qué partes tiene la Constitución. La Constitución tiene dos partes, la dogmática y la orgánica. Y tiene un preámbulo que es una introducción a la Constitución, como bien les empieza a decir ustedes, pero que no es parte en sí misma de la Constitución, sino como la palabra misma lo indica, es un antecedente o una introducción a la Constitución para explicar su funcionamiento, para explicar sus objetivos y para alumbrarnos cómo vamos a interpretar esas leyes que están, esos artículos que están dentro de la Constitución.
Esa constitución que hemos dicho tiene dos partes, la dogmática y la orgánica. La dogmática son compuestas por declaraciones, derechos y garantías. Por supuesto que se llama dogmática porque es nuestra profesión de fe cívica, en esto creemos los argentinos. Los argentinos no creemos en una monarquía, creemos en una república, creemos en la división de poderes, creemos que ningún poder es por el século seculorum, que no es de por vida, sino que el orden republicano indica que son periodos de mandato que duran 4 años, 5 años, 6 años, depende de lo que la Constitución determine para cada cargo. Y a su vez también está lo que creemos, si es el sistema federal o el sistema unitario. Fíjense ustedes en el artículo 1, la declaración. El Estado argentino, dice, adopta para sí sistemas representativos, republicano y federal. Hace toda una declaración de cómo debe organizarse el Estado argentino. Bajo el sistema representativo se ven todas las democracias semidirectas, donde elegimos representantes. Los pueblos no deliberan ni gobiernan por sí mismos. Sistema republicano, donde hace una profesión de fe, digamos, un credo político, en el cual se inclina por la república y no por las monarquías como había en Europa. Y el sistema federal lo que viene es a poner fin a esa guerra horrenda entre unitarios y federales, y la Argentina se declara un país federal, más allá que lamentablemente en la práctica no se cumpla, pero legislativamente y formalmente nuestra declaración es a favor del federalismo. Y después, por supuesto, tienen los derechos que se desarrollan en el artículo 14, en el 14 bis y las garantías, que no voy a explicar en este video, sino más adelante. Vamos a tener, sí, puntualmente una explicación mucho más detallada de lo que es una declaración, de lo que es un derecho, de lo que es una garantía y el análisis de cada uno de esos puntos en la Constitución. Y por último, después tenemos la parte orgánica, que se refiere a todas las instituciones u órganos del Estado, sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el Poder Ejecutivo, manifestado por el presidente, con la explicación de qué es un presidente, cada cuánto se elige, quién puede ser elegido presidente, si puede o no ser reelegido, cómo sería esa reelección, cuáles son sus facultades. Después un poder legislativo compuesto de la forma bicameral, con una Cámara de Senadores que representa a las provincias, una Cámara de Diputados que representa al pueblo argentino, y por último el Poder Judicial, con todo el organigrama, desde la Corte Suprema de Justicia como órgano máximo, y la distribución después de lo que son los tribunales federales, tanto ordinarios como los tribunales, como la Justicia Nacional, que ya estaría prácticamente unificada con la federal. Con esa simple introducción, vamos a nosotros a analizar lo que es el fenómeno de la Constitución, cómo toda la legislación argentina se organiza en torno del mandato constitucional, o sea, de los preceptos de la Constitución. ¿Qué es lo que quisiera? Primero, repito, me gustaría que hasta la semana que viene me manden un trabajo explicándome qué es la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Y después, si me comprometo, la semana que viene enviar de vuelta un video nuevo, si es que a ustedes les gusta esta fórmula, explicando puntualmente cuál es la parte dogmática, qué es una declaración, qué es un derecho y qué es una garantía. A partir de eso, vamos, si les gusta este sistema, a seguir avanzando en estos temas. Yo les agradezco mucho y les pido que cualquier duda que tengan, mándenme un mensaje